Ujú. Bueno, vamos a empezar. En este caso hoy vamos a empezar con los ejercicios de potencia compleja y el enunciado en general es: del siguiente circuito eléctrico determinar la potencia compleja, aparente, factor de potencia y hacer el triángulo de potencia para cada rama. Entonces, siempre vamos a trabajar por ramas. Aunque pidan potencias complejas totales, vamos a trabajar por ramas. Y ahorita vamos a ver la situación de utilizar cada una de las ramas en vez de sacar corrientes o voltajes totales. Y es la manera en que se trabaja. Si ustedes han, por ejemplo, en su casa, cuando se saca la potencia de consumo, en realidad lo que se hace es sumar la cantidad de focos que tienen o la cantidad de focos que van a tener por habitación, ya que cada foco en promedio, actualmente con los LED, pues estamos hablando que son desde 3 watts hasta 10 watts los que pueden usar, hablando de los focos de LED. Anteriormente el estándar eran 60 watts cuando era el incandescente. Entonces ya se tienen ciertos estándares que son los que permiten determinar la carga de una casa habitación. Y lo mismo sucede aquí. Generalmente nosotros aquí podemos ver cómo están los circuitos, es decir, qué elementos quedaron en serie, qué elementos quedaron en paralelo, pero ya en una instalación eléctrica, pues sabemos que las lámparas van en paralelos, ciertas secciones y otras se conectan en serie, pero todavía faltan los contactos, faltan apagadores, faltan muchas situaciones que a veces es difícil de poder determinar quién está conectado bajo qué conexión. Entonces, para una manera más práctica, únicamente se toma, si hablamos de la escuela, pues por cada salón se contarían las lámparas. Y si vamos a pensar que eran 9 lámparas y esas lámparas consumían 10 watts cada una, pues estamos hablando de 90 watts por salón. Ahora, multiplicados por todos los salones de un piso, pues con eso se sacaba la carga por cada piso. Y así se hace generalmente. Aquí vuelvo a repetir, como podemos ver, la conexión no es muy problemático, pero de manera general es difícil que se pueda. Es más, tan solo en su casa, ustedes díganme cómo están conectados los focos que tienen en su sala o en el cuarto donde están con respecto a todos los demás, como para poder sacar el total y poder obtener la potencia compleja total. Eso es arbitrario, depende mucho del electricista que hayan empleado para hacer la conexión. Entonces, de manera práctica, si lo vieron en los de potencia media, la potencia total se saca nada más con la suma de las potencias de cada rama, y es por eso que vamos a trabajar de esa manera. Para sacar las potencias totales vamos a sacar la suma, o se va a realizar la suma de la potencia de cada rama, que es más práctico ya en el real que aquí teóricamente. O sea, nosotros, vuelvo a repetir, podemos ver el circuito, sabemos cómo están conectados los elementos, pero si ustedes quisieran ver cómo están las conexiones en su casa, pues estaría medio complicado que pudieran saber qué focos están en serie o en paralelo en función del primer piso o el segundo piso, los que están en el baño con respecto a los que están en la sala. ¿Y de qué manera se saca? Bueno, hay que contar la cantidad de focos, se suman la potencia de cada uno de los focos y así se saca la total. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí básicamente. Y vamos a iniciar un poquito por ver la importancia del factor de potencia y el ángulo de desfasamiento, y además de los elementos y triángulo de potencia, cómo podemos trabajar. Entonces, tenemos este circuito. Lo primero que hay que hacer es, para que sea más práctico trabajar con él, vamos a enumerar la cantidad de ramas. Recuerden que el circuito eléctrico lo podemos manejar como si fueran ramas. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues aquí tendría yo una rama. Lo voy a llamar rama 1, y por conveniencia a esta que está aquí abajo le voy a llamar rama 2. Esta sería mi rama 3, mi rama 4 y mi rama 5. Entonces, en realidad yo tengo 5 ramas
¿Qué significa? Que voy a hacer el cálculo de 5 potencias diferentes y al final la suma de esas potencias me tiene que dar la total. Aquí a propósito puse estos elementos para que vean que podemos tener bobinas y capacitores y predominar un efecto, bobinas y capacitores y predominar el otro efecto. Cuando tenemos solo una resistencia, solo una bobina y solo un capacitor, ¿cómo se comportan? Entonces, vamos a iniciar con este circuito. ¿Qué nos conviene? Recuerden que siempre que tengamos elementos en paralelo, nos conviene calcular su voltaje, porque al determinar el voltaje de cualquiera de ellos, obtendríamos el voltaje de todos por estar en paralelo. Y si tenemos elementos serie, nos conviene calcular su corriente, porque la misma situación, al calcular la corriente de cualquiera de mis elementos que están en serie, obtengo de todos. Entonces, aquí para poder simplificar el circuito, o que sea más fácil la solución, vamos a iniciar por simplificarlo. Entonces, vamos a simplificar el circuito. ¿De qué manera? Pues vamos a reducirlo para que sea más fácil trabajar con él. Entonces, vamos a reducir los elementos que están en paralelo. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una impedancia equivalente. Vamos a llamarle impedancia equivalente. Como tenemos más de 2, recuerden que puede usarse el inverso de la suma de los inversos. Así sean 2 elementos en paralelo más. Pero generalmente, si se dieron cuenta, yo utilizo el producto entre la suma. Se me hace más práctico. No quiere decir que esté mal si hacen el inverso de la suma de los inversos. Pero siempre que haya más de 2 elementos, no hay otra ecuación más que el inverso de la suma de los inversos. Entonces, si aplicamos el inverso de la suma de los inversos, una pregunta, ¿alcanzan a ver bien la imagen? Sí. Sí, profesor. Sí. Bueno, les dije que tuvieran a la mano la calculadora. ¿Cuánto me da eso, por favor? 8 menos 16. Sí. 8 menos 16, sí. Gracias. 8 menos 16, sí, y son ohms. Ya tenemos entonces un circuito más simple, entre comillas. ¿De qué manera? Es más, de una vez vamos a hacer algo más práctico. Voy a borrar esta parte, al fin y al cabo les voy a enviar la imagen. Vamos a agrupar en cajones, entre comillas, de impedancias para que sea más fácil resolverlo. ¿De qué manera? Vamos a empezar con el cajón 1. Vamos aquí reduciendo los elementos nada más. La impedancia 1, ¿a qué sería igual? Pues sería 5 más 15i menos 5i. Esto daría 5 más 10i. Ya saben que son impedancias. Tenemos la impedancia 2, que sería 7 más 10i menos 24i. Y esto nos daría 7 menos 14i. Son ohms. Y por último, la impedancia, que ahora le vamos a llamar 3, que era el inverso de la suma de los inversos, que era 1 sobre 40, más 1 sobre 20i, más 1 sobre menos 10i. Y me habían dicho que era 8 menos... ¿Cuánto, perdón? Menos 16i. Menos 16i. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que por eso ya los enumeramos. Bueno, entonces, perdón, aquí retiro lo dicho. Esta es impedancia equivalente. Si la dejamos como impedancia equivalente. ¿El por qué? Porque aquí tenemos la 3, 4 y 5 y para no confundirla con esta impedancia 3 que yo estoy usando. Ese sí va a ser un problema. Entonces, a la reducción de las que están en paralelo sí le llamo equivalente. Pero a la de esta rama le llamo impedancia 1. La impedancia de esta rama, la de esta rama sería mi impedancia 2. Y entonces tendríamos un circuito nuevo. Lo voy a escribir aquí. Esta parte de aquí la marqué para que no me moleste el reflejo del foco. Y lo único que tendríamos
sería una fuente de 120. Recuerden que está en forma polar. Aquí está el cis de 0. Y lo único que voy a hacer es pasar la forma rectangular. Tenemos la impedancia 1, la impedancia equivalente y la impedancia 2. Este es el circuito que quedó. Ahora ya puedo decir que aquí tengo una corriente que es la misma para todos mis elementos, que le voy a llamar J. ¿Y eso por qué? Bueno, puedo decir, ¿qué es lo que puedo calcular ahora para empezar a calcular la potencia? La corriente. La corriente. ¿Qué corrientes voy a obtener de manera directa? De la rama 1, rama 2 y la rama equivalente. Sí, pero ¿cuáles son las que yo voy a usar ya de manera directa para calcular potencia? ¿Las de qué rama? Z1 y Z2. Así es. Entonces, vamos a empezar por definir eso del circuito. Bueno, la corriente 1, que es la que me interesa, que es igual a la corriente 2 y es igual a la corriente de la malla. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer para que de una vez obtenga yo el dato que necesito para calcular la potencia en la rama 3, 4 y 5? ¿Qué podría aplicar? Divisor de voltaje. ¿Qué me conviene? ¿Ya qué puedo hacer? ¿Qué calculo de este circuito que está aquí? O sea, ya tengo todo para calcular. Esto ya le llamé J. Ya teniendo la corriente, yo puedo calcular lo que sea. ¿Qué me conviene calcular aquí para que yo obtenga una variable que me sirva para obtener la potencia en estas tres ramas? Voltaje de Z equivalente. El voltaje de Z equivalente. ¿Y cómo obtengo el voltaje de Z equivalente? ¿Qué aplico? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. No, bueno, no tiene caso. Sí se Ley puede, de es Ohm. correcto. Ley de Ohm. Si ya voy a calcular la corriente, pues vuelvo a aplicar ley de Ohm. Ahora aquí voy a escribir algo. El voltaje 3 es igual al voltaje 4 y es igual al voltaje 5 y es igual al voltaje de Z equivalente. ¿Y cómo se va a obtener? ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Porque este equivalente está saliendo de tres elementos en paralelo. Y cuando yo obtenga el voltaje en el equivalente, obtengo el voltaje de cada uno de mis elementos que estaban en paralelo. Nada más es, ¿cómo lo obtengo? Z equivalente por la corriente. Z equivalente por la corriente. En realidad nos interesa, ¿y cómo vamos a obtener la corriente? ¿Qué vamos a aplicar? Perdón. ¿Qué vamos a aplicar con este circuito para obtener a J? Igual ley de Ohm. Nada más ley de Ohm. Entonces, vamos a aplicar ley de Ohm. Y tendríamos que J sería igual a ¿quién? Al voltaje total, si lo quieren ver así. Déjenme cambiar de marcador, este ya pasó a mejor vida. Entonces, J va a ser igual al voltaje total entre la impedancia total. ¿Por qué? Porque en realidad J es la corriente total o la corriente de la malla, que es única. El voltaje total ya lo conocemos, ¿es quién? 120. La impedancia total, ¿cómo la vamos a obtener? De la suma de las impedancias conectadas en serie. ¿Cuánto da eso? Aquí están las impedancias. 120 entre la suma de estas impedancias, ¿cuánto da? 3 más 3, sí. No sé. ¿Alguien más? Tres más 3, sí. Bueno, entonces ya con dos resultados me conformo. Detalles, se me pasó, pero creo que con ustedes sí lo vi. Se supone que en los videos, si yo me equivoco, ya cada vez que me hagan una pregunta de que no les da el mismo resultado, me van a tener que decir dónde está el error, porque se supone que ustedes están haciendo las operaciones de los videos, se los he dicho, que vuelvan a hacer las operaciones. Y en el último video cometí un error en el minuto 23, me parece. Escribí bien la ecuación, es decir, si escribí, vamos a pensar esto, 120 entre la suma de esto, pero en vez de escribir 3 más 3, sí, el 3 lo cambié por un 8, el primer 3. Ahí era 0.03333 y yo escribí 0.0
8,333. Y por eso su compañera cuando nos daba el resultado, efectivamente estaba mal, si se ocupaba el 0.08 mil, era 0.03 mil. Entonces, para la próxima, cuando me digan que está mal un resultado es porque ya detectaron el error. Se supone que me tenían que haber dicho que el error venía de atrás y no en esa operación si están haciendo todas las operaciones. Aclarando eso, aquí me voy a quedar con 2 resultados de ustedes. Si esos 2 resultados, sin querer, que yo no creo que pase, están equivocados, yo de todas formas continúo con el ejercicio y hasta el final ustedes van a tener lo que corregir si hubiera algún error. Entonces, no me puedo detener por cuestiones de tiempo a que todos me digan si está bien o mal el resultado. Así que con 2 resultados que me digan, y además tienen que ser rápido, me voy a quedar con esos resultados. Aclarado eso, continuamos. ¿Qué voy a calcular todavía con este dato también? Pues el voltaje de Z equivalente, ¿no? ¿Y cómo lo voy a obtener? Z equivalente, que es 8 menos 16i, por J, que es 3 menos 3i. ¿Cuánto da eso? Más. Por favor? Más. ¿Perdón? 3 más 3, sí. Ah, gracias, sí. Es 72. ¿Cuánto da? 72 menos 24i. Ajá. 72 menos 24i. ¿Alguien más le dio eso? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, bueno, Sí, profe. ahora, detalle, viene la otra. Hay que recordar que las ecuaciones de potencia compleja utilizan magnitudes. Entonces, tenemos 3 ecuaciones. Lo voy a escribir aquí porque voy a tener que borrar. Bueno, les mando primero la imagen. Siempre vamos a manejar o siempre voy a escribir las 3 ecuaciones. Sería la potencia compleja de cualquier rama va a ser igual al voltaje de esa rama por la corriente de esa rama. Recuerden que son magnitudes con su respectivo ángulo. En este caso, porque vienen de función senoidal. Pero cuando solo conocemos el voltaje o solo conocemos la corriente, ahí sí cambia. Aquí es la magnitud del voltaje elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia donde queremos conocer la potencia. O la magnitud de la corriente elevada al cuadrado por la impedancia donde deseamos conocer la potencia. Tenemos 3 ecuaciones a usar. Si se dan cuenta, ya calculamos la corriente. Vamos a usar esta ecuación para las 2 primeras ramas. Y de la rama 3, 4 y 5 vamos a usar esta ecuación porque es el voltaje. Si quisiéramos usar la corriente para todos, como ya conocemos el voltaje, tendríamos que calcular la corriente de cada rama. Por estar en paralelo son distintas. ¿De qué manera? Este voltaje lo dividimos entre la impedancia de cada rama y sacamos su corriente respectiva. Si quisieran verificarlo, si no, nos vamos a quedar en esa situación. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? No, profesor. No, bueno, permítanme un momento. Bueno, ya está la imagen en el grupo. Voy a borrar lo que está en el pizarrón. Ustedes ténganlo en cuenta, por favor. Ya la imagen la envié, si pueden, no sé cómo estén trabajando, si están trabajando en una PC o en su celular, quien pueda, porque yo voy a perder los datos. Entonces, para que ustedes los conserven, voy a ir borrando por partes. Ahorita voy a conservar esta parte y conforme vaya yo avanzando voy borrando, ¿de acuerdo? Entonces, el enunciado me dice que hay que hacer o calcular la potencia compleja, pariente, factor de potencia y el triángulo de cada rama. Pues vamos a iniciar con la rama 1, la analizamos con calma y entonces hacemos todo para la rama 2. Es decir, de la rama 1 que conocemos, de una vez vamos a hacer esta parte. Sí, se tiene. Vamos a dejarlo como se tiene. Vamos a escribir aquí la magnitud de la corriente 1 es igual a la magnitud de la corriente 2 y es igual, si esta es mi corriente, a la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Alguien lo está haciendo?
Perdón, pero sería de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Ah, sí, ya lo elevé yo al cuadrado. Perdón, tienes razón. Por estar pensando en una cosa, gracias por la aclaración. En el otro sí no me equivoqué, pero en ese estaba yo al cuadrado. Bueno, ¿cuánto da? 4.2426.4. 24.264. 4.2426.4 Ujú. y estos son amperes. ¿Sale? Del voltaje, por favor, también. De ese sí no me equivoqué. Setenta y 89.46, perdón. 75.89. 46. Un decimal más. 6. Bueno. Entonces, ¿sí les doy esos dos resultados? Sí. Sí, perfecto. Bueno, si no se ve el color que voy a usar, me avisan luego. Voy a usar un color medio raro. La potencia compleja de la rama 1 es igual. Si yo conozco la corriente, va a ser la magnitud de la corriente 1 elevado al cuadrado por la impedancia 1. ¿Se ve el color o no se ve el color? Sí se ve. Sí. Bueno, entonces, ¿qué habría que hacer? Sustituir este valor, que es 4.24.264, lo vamos a elevar al cuadrado, por eso ya es la magnitud. La impedancia 1, ¿cuánto quedó? Por favor, me la dictan. 5 más 10, sí. 5 más 10, sí. Bueno, ¿cuánto da la potencia compleja 1, por favor? Ahí lo cortamos a dos decimales, porque ya se supone que usamos 5 y ya el resultado ya no se va a modificar. Ese ya es un resultado. Entonces, nada más me dicen dos decimales de la parte real y dos decimales de la parte imaginaria. 89.99. 89.99, ajá. Más 179. 169 punto. Punto 99 y 79. 79. Sí, es 7. A ver, ¿es 169.79? 179. Ah, aquí es el 7, ¿no? De este lado. Sí, y el otro es punto 99. 179.99. Y Yes. Bueno, aquí, detalle. Podemos redondear cada vez que encontremos esto, o sea, a 90 y a 180, ¿de acuerdo? Me imagino que Sí. siguen más nueves, ¿o no? sí, Entonces, ante esa situación, si los primeros decimales son ceros, vamos a pensar que tienen 3 ceros, lo dejamos con ese número. Aquí que son más, cuando yo lo vuelvo a escribir, por cuestiones de espacio no voy a usar más pizarrón, pero sería 90 y 180, ¿de acuerdo? Bueno, ya tengo potencia compleja, ya tengo eso. Recuerden que las unidades son volts amperes. De aquí que ya obtuve al mismo tiempo, con este dato nada más, yo ya obtuve la potencia media de la rama 1, que es de 90 watts, que es la parte real. La potencia reactiva de la rama 1, que es la parte imaginaria, que es de 180 bars. Lo que le mencioné hace un momento, voy a redondear de 89.99 a 90 y de 179.99 a 180. Ya son datos que voy a requerir. ¿Qué más puedo calcular? Me pidieron la potencia aparente. ¿Cómo se calcula la potencia aparente? Se supone que ya hicieron su formulario. La potencia aparente de la rama 1, ¿cómo se va a calcular? ¿Qué es la potencia aparente de la rama 1? ¿Cómo se calcula la potencia aparente? Bueno, La cuestión de magnitud tiempo. de... La magnitud. La magnitud de la potencia compleja 1. ¿Qué quiere decir? Que va a ser igual a la raíz cuadrada 90 de 90 cuadrados elevado al cuadrado más más 180 cuadrados. 180 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto les da?
201.24. Ajá. Dos decimales. Punto 24. Punto 24. Y estos son VA. Ujú. ¿Qué más? Necesito el factor de potencia. Primero, el factor de potencia. Vamos a analizar esta parte. Nos quedó la parte imaginaria de la impedancia, porque esta es la impedancia, positiva, es decir, predominó el efecto inductivo. Aunque tenía yo capacitor y bobina, predominó el efecto inductivo. Al predominar el efecto inductivo, recuerden que la corriente se atrasa con respecto del voltaje, ¿sí? Por eso es que decimos, o vamos a escribir siempre que se tenga una parte reactiva inductiva, que el factor de potencia es en atraso. Por eso entre paréntesis va el signo menos y es igual al coseno de teta 1, el factor de potencia 1. ¿Cómo sacamos el ángulo? ¿Cómo se calcula el ángulo siempre de cualquier número? Permítanme, ¿es qué? Tangente a la -1. Ajá, tangente a la -1 ¿de quién? ¿Cómo sería? Aquí vamos a escribirlo. Teta 1 va a ser igual a tangente a la -1 ¿de quién? ¿De dónde lo sacamos? Puede ser de aquí, porque recuerden que el ángulo de la impedancia es el mismo ángulo que de la potencia. A ver, háganlo de las dos formas. Dividan 10 entre 5, tangente a la -1 de 10 entre 5, por favor. 1.10. ¿En qué? ¿En grados? Ajá. Recuerden que su calculadora debe de estar en grados o en degrados, no en radianes, ¿eh? 63.43 me sale. Bueno, sale 63 punto. Sí, igual a mí. 43. ¿Sí? Ahora háganlo con 180 entre 90. O sea, de nuevo, tangente a la -1 de 180 entre 90. Igual Igual sale 63.43. 63. Lo mismo. Es lo mismo porque recuerden que el ángulo de la potencia es el ángulo de la impedancia, puesto que esto es una magnitud. Por eso tenemos varias formas de obtener el ángulo. Lo podemos obtener a través de la impedancia, si es que no conociéramos potencia, o lo podemos obtener directamente de la potencia. Pero el ángulo debe de ser el mismo, ¿sí? Esa fue la razón de que, perdón, qué bueno que lo mencioné y ya lo estaba yo omitiendo aquí, que este es el conjugado. Lo corrigen en la imagen que les envié, me faltó a mí, por favor. Que este es el conjugado de la corriente para que el ángulo siempre sea el mismo, sin importar la ecuación que usemos para calcular la potencia. Bueno, entonces, aquí vamos a usar, ¿qué quieren usar? ¿La potencia o la impedancia para calcular el ángulo? Rápido. Impedancia. Impedancia. Entonces es 10 sobre 5 y eso dio 63.43 grados. Hasta aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para poder hacer el triángulo de potencias. Primero, vamos a analizar un poco. La potencia compleja, por conocer la corriente de la rama 1, vamos a usar la de ecuación que nos dice que es la corriente, la magnitud de la corriente elevada al cuadrado por la impedancia. Aplicamos ecuaciones y por como la parte imaginaria nos quedó positiva, es decir, una reactancia inductiva, el factor de potencia tiene que ser en atraso, ¿sí? El ángulo va a ser positivo y la potencia también, la potencia reactiva es positiva. Cuando obtenemos la potencia compleja, tenemos dos datos ya. Una que es la potencia media, que siempre va a ser la parte real de mi potencia compleja, y la otra que es la potencia reactiva, que va a ser la parte imaginaria de mi potencia compleja. Ya saben que las unidades de la potencia media son watts, y ya saben que las unidades de la potencia reactiva van a ser bars. La potencia aparente siempre es la magnitud de la potencia compleja, y las unidades son VA, para no confundir ninguna. Tenemos tres, aunque y esta en realidad es lo mismo, ¿sí? Ya les mencioné que en los libros utilizan para la potencia aparente, aunque tenga parte real y parte imaginaria, le utilizan VA y cuando sacan la magnitud vuelven a utilizar VA porque esta sigue siendo potencia aparente. Nosotros, para no confundirnos, vamos a separar nada más con unas unidades. El factor de potencia siempre es el coseno del ángulo
En este caso ya sabemos que el ángulo siempre lo vamos a sacar de esta forma porque tenemos un número complejo rectangular y se obtiene a través de ese número complejo como la parte imaginaria entre la parte real. ¿Cuánto da el coseno de 63.43, por favor? 0.4472. Nada más dos decimales, 0.44. Recuerden que es adimensional y entre más cercano esté a 0, mi circuito es, digamos, muy malo. ¿Por qué? Porque tengo una parte reactiva muy grande comparada con la parte media y con la parte real. Ese es el problema. Entre más cercano esté a 1, mi circuito es bueno porque la parte reactiva se va a hacer muy pequeña y la parte real se va a hacer muy grande. Entonces, eso es lo que en realidad tenemos y eso es lo que nos indica aquí. Bueno, ya voy a borrar esta parte, ya no la necesitamos. Bueno, sí, ¿no? Pero yo por espacio no puedo usar más. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer el triángulo de potencias. Doctor, el factor de potencia es sin unidades, ¿cierto? Así es, no tiene unidades, no le escribí nada, ¿o sí? Es adimensional, es un indicativo de qué tan bueno es mi circuito. De la potencia compleja veo que la parte imaginaria es positiva, entonces voy a graficar la parte real, aquí está, de mi eje, la parte imaginaria. Y recuerden que siempre la potencia media va sobre el eje real, pues es una magnitud. En este caso tenemos una potencia de 90 watts en la potencia media. Tenemos la potencia reactiva, que casi es el doble, nada más que no lo voy a escribir aquí porque aquí la dejamos, que serían 180 y son bars. Ya calculamos a la potencia aparente, que es esta de aquí, y esta es de 201.24 VA. Y además tenemos el ángulo, aquí está θ1, que es igual a 63.43 grados. ¿Esto a qué me lleva? De aquí voy a sacar varias cosas. Nos quedan creo que 6 minutos. Bueno, primero, yo puedo trabajar con el triángulo de potencias si a mí me dan cualquiera de mis potencias y el ángulo al cual yo estoy trabajando. Si no me lo dieran, vamos a pensar que no me dan el ángulo, pero se les ocurre darme cualquiera de mis potencias y la impedancia con la cual yo voy a trabajar, pues también puedo obtener el ángulo a través de mi ecuación. Y recordar que sí, y eso no solo, me pudieron dar el factor de potencia también, pero siempre me van a indicar si es en atraso o en adelanto. Y hay que recordar que si me dicen que el factor de potencia es en atraso, el ángulo es positivo y va a estar siempre, perdón, en el primer cuadrante de mi triángulo de potencias y le pertenece a una bobina. ¿Sí? Esos datos es para trabajar. ¿Qué quiere decir? Que este sería el más completo cuando yo puedo determinar corrientes y voltajes, pero si a mí me empiezan a dar solo unos datos, pues veo en función de todo lo que estoy haciendo aquí, vamos a pensar que el enunciado dice que tienen una potencia en una rama de 90 watts y un factor de potencia en atraso de 0.44. ¿Cómo calcularíamos el ángulo? ¿Qué aplicaríamos? Si despejan la teta de aquí, ¿qué nos queda? Algo coseno. Bueno, o coseno a la -1, ¿no? A algunas personas les gusta llamarlo como arcocoseno. Yo estoy acostumbrado a llamarlo coseno a la -1. Estamos hablando de lo mismo, porque al despejarlo queda en el denominador y al quedar en el denominador no lo puedo trabajar y se sube con signo, con un, ¿cómo se llama? Exponencial negativo, que sería coseno a la -1 del factor de potencia. Y ya sabemos que el ángulo debe de ser positivo.
No porque aquí digan atraso el ángulo es negativo. Eso es el indicativo que yo tenía una bobina y la bobina atrasa la corriente con respecto del voltaje. El ángulo debe de ser positivo y debe de estar en el primer cuadrante. Ya que tenga el ángulo y tengo este dato, pues puedo calcular las otras dos variables, ¿no? Con identidades trigonométricas para sacar el cateto adyacente, opuesto. Si tengo el cateto adyacente, ¿qué identidad trigonométrica puedo usar? Bueno, la tangente. Y para sacar la hipotenusa, si tengo el cateto adyacente, Seno. ¿el seno es qué? ¿Cateto qué? Opuesto. Opuesto. Yo tengo el cateto adyacente, entonces, ¿cuál es el que me queda? Coseno. Coseno. Entonces, a partir de los datos que me den y en función de lo que acabamos de ver, se puede trabajar. No importa si no me dan todos los datos, con que me den una potencia, el factor de potencia, o me den una potencia, la impedancia con la cual yo voy a trabajar, puedo calcular todo lo que yo necesito. Yes. A partir de que, repito, este es el proceso más largo. Voy a cortar la sesión porque no tarde en apagarse para que no nos corte. Entonces, envío esta imagen e inicio nueva sesión. Y se conectan, por favor. Sí. Está silenciado, profe. Ya, sí, cierto. No es necesario tener voltajes y corrientes, me pueden dar ciertos datos. De todas formas voy a hacer ejercicios de ese estilo. No voy a hacer muchos, voy a hacer, digamos, lo más significativo y ustedes ya les mencioné. Me pueden dar un dato de una potencia, pero con que yo tenga el ángulo puedo calcular cualquiera de las demás potencias de una sola rama. Recuerden que este es el triángulo de una rama, que es la 1 con la que estamos iniciando. Me pueden dar a lo mejor un voltaje sin conocer la impedancia y sacar yo esos datos. Entonces, a partir de los datos que yo obtengo, y eso es lo que siempre hacen, cuando ustedes en su casa compren un aparato electrodoméstico o un equipo electrónico, si quieren saber la potencia, a veces no la trae o a veces dice X watts. ¿Cómo sacan la potencia real? Pues si se conecta a 120 volts, nada más busquen la corriente de consumo del equipo y multiplican voltaje por corriente y esos son los watts que va a consumir de manera real. Si quieren sacar el tiempo o la cantidad de watts que consume según las horas, recuerden que ya lo vimos o ya lo mandé en unos ejercicios en el primer video. Les hice las operaciones de cómo sacar el consumo de un equipo que ustedes tengan, ya al momento que conocen los watts que consume y en función del tiempo que esté trabajando, porque puede ser que funcione media hora. Es por ello que a veces dicen, ay, si tengo un foco de 10 watts, déjalo encendido todo el día. Pues sí, pero 10 watts por 24 horas ya son 240 watts. 240 watts por 60 días, ¿cuánto es 240 por 60, por favor?
14,400. Es decir, 14 kilowatts, un foquito de 10 watts ya consumió. Imagínense si tienen cosas que consuman más, pues por eso es el problema de que dicen, estoy pagando mucha energía eléctrica. Pues sí, porque si están dejando muchas cosas encendidas, pues van a consumir demasiado. Si ustedes son un poquito observadores, no hay un equipo en su casa que tenga más de 1800 watts de potencia para trabajar. ¿Por qué? Porque el contacto de su casa funciona a 120 volts y 15 amperes. Multipliquen 120 volts por 15 amperes, por favor, o 120 por 15. 1800. 1800 watts, que es lo que soporta cada contacto. Por eso cuando ustedes conectan varias cosas de mucha potencia en el mismo contacto, pues tiende a botarse un break o el interruptor termomagnético, que es el break que le llamamos. ¿Por qué? Porque demanda mucho más corriente al momento que arranca todo y genera que se bote la protección. Esa es la razón, ¿sí? En muchas ocasiones puede ser que se esté encendido el refrigerador, en ese momento se les ocurre encender el horno de microondas, la licuadora y X cosa, o hasta la plancha. ¿Qué sucede? Ya están demandando mucha potencia y por lo tanto a veces por eso se está botando a cada rato. Esa es una de las razones. Otra puede ser que tengan un falso contacto ya en el contacto que están usando. ¿Por qué? Porque la corriente es muy sensible. Aunque ustedes no lo crean, un tornillo que esté medio aflojado ya produce falso contacto, ¿sí? En cuestiones de corriente eléctrica. A lo mejor en cuestiones de circuitos electrónicos, como las corrientes son muy pequeñas, no se nota, pero ya en cuestiones de corriente eléctrica sí. Se están manejando 15 amperes y 120 volts. ¿Qué significa? Que esa corriente, si no está bien el tornillo y tiene un pequeño falso, un pequeño movimiento, es por eso que a veces producen cortocircuitos. Y eso hay que revisar cuando el contacto, y sobre todo donde utilicen algo que consuma mucha potencia, como es la plancha. La plancha, si ustedes observan, vean cuando vayan al centro comercial, revisen la potencia de todas las planchas que vean y no hay ninguna mayor a 1700 watts. ¿Por qué? Porque si tuviera más de 1700 y en su contacto tienen 1800, pues se va a estar quemando muy rápido ese contacto. ¿Por qué? Nuevamente, a una demanda muy alta de corriente se calientan los cables y eso produce que el contacto que tienen, como es plástico, se vaya deteriorando y por eso empieza a haber falso contacto. Cuando ustedes noten que el contacto donde siempre conectan la plancha a un equipo como que ya está negro, de que se flamea, esa es la palabra coloquial, la estoy usando tal y cual como se habla, se flamea, entonces o lo cambian o checan que no tenga movimiento en su interior, porque de otra manera puede producir un cortocircuito. Y a veces se deja a la larga, porque pues, mientras no delata, no se ve, pues por fuera nunca se debe ver nada, pero por dentro ya está con problemas de que el plástico se calienta y por eso tienen falsos contactos. La otra, a veces se les dice que en la noche por favor no planchen o eso porque consumen más energía. No es que el aparato consuma más energía, es que en la noche, generalmente, si en su casa viven 5 personas, pues ya las 5 personas llegaron de trabajar, llegaron de estudiar, están ahí, y si no todas están en la misma área, puede ser que tengan 3 cuartos y los estén usando, pues a lo mejor hay 3 televisiones prendidas, 2 radios, 2 laptops, celulares, más si se les ocurre ponerse a planchar esa hora, más la lavadora, están haciendo un consumo mayor. Por eso se dice que planchen en el día. ¿Por qué? Porque en el día, pues, bueno, y aparte los focos, porque en la noche necesitan iluminación y hay que prender focos. En cambio, en el día, pues, podemos quitar la parte de los focos y a lo mejor están 2 personas nada más porque 3 se fueron a trabajar. Entonces hay un menor consumo de energía. Esa es la razón de que se recomienda que se haga en el día, no porque consuman más los equipos en la noche. Esto no es cierto. Sencillamente que al haber más gente, hay más aparatos conectados, hay un mayor consumo y muchas veces se están quejando de que están consumiendo demasiado cuando pues utilizan siempre lo mismo, pero hay que ver en qué horario. Ese es el problema. Ya les hice con las cuentas que un foquito de 10 watts
pues en 60 días ya consumió 14 kilowatts. Entonces, imagínense, eso es un foquito de 10 watts. Ahora hagan cuentas con un equipo que consuma 500 watts de una vez, pues multiplíquenlo por 60 y van a ver cuánto consumen y váyanle sumando eso a cada equipo. Pues por eso a veces las cuentas se elevan demasiado. Bueno, ese sería como una pequeña información adicional. Regresando al ejercicio, vamos a calcular ahora la potencia compleja de las demás ramas. Para esta parte, ¿no hay ninguna pregunta? Si se quema un enchufe, profe, entonces ¿se cambia la carátula y ya? ¿O qué se No, tiene a que ver, cambiar? depende del enchufe. A ver, ahí viene otra parte. ¿De qué marca me estás hablando? ¿De qué tipo? Hay unos que te venden los contactos por separados, hay unas placas que ya te traen los dos contactos. Entonces, depende de lo que tú quieras comprar. Y además, hay contactos que son especiales para la corriente, manejan corrientes más altas y soportan más. ¿Cuál es el problema? Que ese contacto es más caro que otro. Y generalmente, ¿qué hacemos? Pues nos interesa salir el paso, compramos el contacto más barato, aunque después tengas que comprar otro porque ya se volvió a quemar. Entonces, de preferencia, si es tu casa, pues compra lo mejor que se pueda y que te alcance para que te dure. ¿Qué quiere decir? Que aún entre los mismos contactos hay calidades y hay referencias. Hay unos que manejan la corriente de 15 amperes y hay otros que manejan la corriente de 20 amperes. Si tú utilizas una de 20, no se va a quemar, te va a durar más. Aquí lo que importa que sí tenga bien la corriente definida es tu protección. ¿A qué me refiero? A veces el break en su casa les dicen, es que se bota muy seguido. En vez de revisar la instalación porque sale caro, pues ponle un break en vez de 15 amperes, le pones uno de 20. Pues sí, ya te soporta más corriente, pero estás a expensas de que se quemen más cosas en un momento u otro. ¿Por qué? Porque el break, así como el fusible, que va en el fusible que es el de cuchilla, que es donde generalmente está el medidor, porque recuerden que ahora es una exigencia esas dos protecciones, una protección de cuchilla o un interruptor de cuchilla y un interruptor termomagnético, que es el break, para que si el fusible se lo brinca, porque la corriente circuló tan rápido que no le dio tiempo al interruptor de cuchilla a funcionar, pues el interruptor termomagnético sí funcione y se abra. Pero repito, muchas veces ¿qué hacen? Pues cambian esa protección porque en vez de cambiar la instalación eléctrica, que sería lo correcto y sale caro, pues me sale más barato comprar un interruptor de 20 amperes que tener uno de 15. Pero puede ser que un cable se esté calentando y a la larga se esté quemando algo constantemente. Hay veces que hasta es un apagador. Entonces son varias cuestiones. Y repito, pero si es tu casa y tú lo vas a pagar, pues mete algo bueno y puedes, claro está, mete cosas buenas para que no tengas ese problema. La protección del break debe de ser de 15 amperes a reserva de que les digan que ustedes están manejando 20 amperes en vez de 15. El comercial es 15, pero podría ser que tuvieran ustedes más corriente, entonces sería 20, que son los más comerciales, 15 y 20 amperes. El común es 15. Me refiero a que las protecciones deben de ser de 15 amperes, aunque tu contacto tenga 20 amperes, nunca le van a llegar 20 porque tu protección está diseñada para 15. Lo único que vas a hacer es que ese contacto tenga un mayor tiempo de vida útil, que es lo que nos interesa. Y te repito, pues ya depende, no porque vayas a Home Depot y eso me refiero, aunque tú vayas a República al centro, no es República del Salvador, ahí está todo lo electrónico, a Corregidora o en la otra que es Artículo 123, no sé si es esa donde está todo lo eléctrico, aún ahí, por la marca y por la calidad, vas a encontrar contactos de distinto precio. ¿Qué tienes que ver? Bueno, pues para lo que te alcance, dentro de mejor calidad que puedas comprar. Y te repito, hay unos que te manejan la placa y los contactos por separado, hay unos que te manejan ya la placa con los contactos integrados, entonces va a depender del contacto o del apagador que tú quieras poner o del tipo de placa, del material, todo eso es variable. Entonces es también todo un pequeño mundo que a veces creemos que nada más es ir y comprar un contacto, no, hasta en eso hay calidades y hay formas. Entonces ya depende de ti. Yo les recomiendo, si a alguien les gusta ir a chacharear, como se menciona, pues váyanse un día cuando puedan, con tiempo y con todos los cuidados que se necesitan, a ver la cantidad de material que eléctricamente también se vende. A veces creemos que nada más es un foco de LED, pues hasta en los focos hay calidades y hay formas.
Bueno, regresando. ¿Preguntas sobre esto? No, profesor. No, Muchas profe. gracias. Bueno, entonces vamos a calcular ahora la de la siguiente rama, que sería la potencia compleja de la rama 2. Ahí nos vamos a ir un poquito más rápido, porque ya consumí un poquito de tiempo. Entonces tenemos que la potencia compleja de la rama 2 va a ser igual. Conocemos la corriente, pues a la magnitud de la corriente 2 elevada al cuadrado por la impedancia 2. En este caso sería 4.24264 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la impedancia 2, por favor? 7 menos 14i. 7 Menos 14i. Ah, gracias, porque no hay el 14 menos 14 ahí. ¿Cuánto de esa potencia compleja, por favor? ¿126? Ajá, 2 decimales. Ah, entonces 125.99. Es que lo... Ah, entonces lo dejamos así. Ya lo vamos a redondear. Si da 99, ya me lo dan redondeado. Cuando ustedes lo calculen de nuevo, ya saben por qué. 126, ajá, y luego... Menos 252i. 252i. Y estos son volts, amperes. A partir de aquí, ya obtuvimos dos datos. Uno es que la potencia media de la rama 2 es igual a 126 watts. Y el otro es que la potencia reactiva de la rama 2 es igual a menos 252i y son bars. Tenemos entonces que nos falta la potencia aparente. Potencia aparente, ya sabemos que la potencia aparente de la rama 2 va a ser la magnitud de la potencia compleja 2. Ya no voy a escribir, ya saben qué hay que hacer. ¿Cuánto da la magnitud de la potencia compleja, por favor? $281.74. 281.70 y qué? 4. 4. Y estos son VA. De una vez, permítame un momento. Ahora sí. De una vez, el ángulo teta su índice 2 lo vamos a obtener de la misma, de la impedancia. Teta su índice 2 va a ser igual a la tangente inversa de menos 14 sobre 7. ¿Cuánto da eso, por favor? Menos 63.43. Menos 63 puntos, sin querer los dejé casi igual. Y entonces aquí ya podemos obtener a nuestro factor de potencia. ¿Cómo es el factor de potencia en este caso? Alguien dígamelo, por favor. Ya me lo pueden decir. ¿Atrás o adelanto? De adelanto. De adelanto. Recuerden que siempre que tengamos un capacitor, y eso lo sabemos porque el imaginario de la impedancia es negativo, el factor de potencia es en adelanto por el efecto que produce de que la corriente adelanta con respecto del voltaje. Y entonces, ¿cuánto da el coseno de menos 63? Esa es una de las razones que se utiliza el coseno. Pues va a ser igual a 0.44, ¿no? Sí. El coseno, no importa si el ángulo es negativo o es positivo, siempre el coseno para el factor de potencia. Pues que mi triángulo de potencias se modifica porque ya no va a estar en el primer cuadrante, sino va a estar en el cuarto cuadrante. Los triángulos de potencia únicamente van a tener esos dos cuadrantes para trabajar. ¿Por qué? Porque la potencia media, ya les dije que siempre es positiva. Lo único que cambia es la potencia reactiva. Por lo tanto, es por eso que el triángulo de potencia se mueve del primer cuadrante al cuarto cuadrante. La potencia media es de 126 y son watts. La potencia reactiva, vean cómo se dispara. Y ahorita regreso al pequeño comentario, menos 252i y son bars.
que yo digo, ¿verdad? Porque si no, no sería lo que voy a mencionar en un momento, no se cumpliría, o bueno, no veo la razón de que nos obliguen a eso. Y ahorita voy a ello. Y la potencia aparente es de 281.74 y ahí viene y estos son VA. Aquí viene una tarea. Van a investigar en la ley de energía, que ese es general, está el reglamento de energía que se lo sacó CFE y el manual de energía que también ahora es CFE, en su momento era Luz y Fuerza, ahora es CFE. ¿Cuál es el factor de potencia permitido para trabajar? ¿Y por qué quiero verlo? Porque se supone que dicen que ellos miden esta parte. El medidor mide watts, si ustedes lo ven, el medidor les dice que son según kilowatts hora, pero da la casualidad de que no me permiten, ya ustedes investigarán cuál es el factor de potencia que permite CFE. Repito, revisan la ley de energía, los ven en internet, está el reglamento de energía y el manual de energía eléctrica, claro está, y buscan cuál es el factor de potencia permitido, porque si fuera esto real, pues no le importaría a CFE que mi factor de potencia fuera 1, y no es 1, no dejan que sea 1. ¿Por qué? Mientras ustedes vean aquí, tienen parte reactiva, esa es mi deducción, y falta que lo comprobemos. Yo espero que cuando regresemos, en eso andaba yo con un profesor de ingeniería eléctrica que había conseguido unos medidores. El medidor para mí lo que mide es la potencia aparente. ¿Por qué? Entre más se dispare mi potencia reactiva, vean cómo el consumo se eleva de 126 watts que debería de medir, me va a medir 281 watts, nada más por esta parte. Ajá. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque si no le importara realmente esta parte a CFE, no me pondría un valor de factor de potencia, me debería de permitir que yo pudiera llegar a 1, porque si fuera 1, yo no tengo esta parte, únicamente tengo, porque el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1 quiere decir que no hay parte imaginaria, únicamente parte real. Y me lo debería de permitir, porque si vamos a ver ejercicios donde vamos a corregir el factor de potencia. El factor de potencia generalmente se puede corregir en una industria. ¿Por qué en una casa no? Por lo que mencioné hace un momento. Mientras en su casa no haya nadie porque se fueron a trabajar o estudiar, tienen una carga que puede ser nada más el refrigerador. Entonces su factor de potencia es 1. En el momento que llega una persona y se le ocurre prender una televisión y una laptop, modifican la carga y se modifica el factor de potencia. Llegan 2 personas y empiezan a mover la carga, el factor de potencia está variando porque está en función de la carga. Recuerden que cada aparato que conecten, hablando de una lavadora, una licuadora, la televisión, la laptop, son bobinas y me generan una variación en la carga. Entonces ese es el factor de potencia, se modifica, y si yo lo quisiera corregir con un capacitor, porque vuelvo a repetir, tienen inductores y se corrige con un capacitor porque es el efecto contrario, pues no voy a poder tendría que tener un capacitor variable muy grande y además manejar a lo mejor un software para que automáticamente ese capacitor se esté modificando dependiendo de la carga. Sería mucho trabajo y a lo mejor se estaría quemando a cada rato. Por eso es que a nivel doméstico o a nivel habitacional no es tan fácil corregir el factor de potencia. ¿Por qué a nivel industria sí? Porque a nivel industria, vamos a pensar en una fábrica grande que tiene 3 turnos, pues cada turno ya tiene ciertos obreros bien definidos, ya saben qué áreas van a estar encendidas todo el tiempo, ya saben qué oficinas se van a usar, cuántos focos, o sea, sacan su carga constante en el primer turno y lo pueden corregir con un capacitor. El segundo turno puede mantener la misma carga que el primer turno, entonces sigue usándose el mismo capacitor. A lo mejor en el primer turno, perdón, estoy yendo al revés. El primer turno es el de la noche, el segundo turno es el de la mañana y el tercer turno es el de la tarde. El primer turno, que es el de la noche, generalmente en la noche se utiliza menos gente, entonces hay menos consumo,
Por lo tanto, hay que modificar ese factor, se modifica el factor de potencia y se puede corregir con un capacitor. Es decir, con 2 bancos de capacitores yo corrijo mi factor de potencia. ¿Y por qué le interesa a CFE que ese factor de potencia? Porque hasta dan estímulos y el factor de potencia está de acuerdo a lo que ellos mencionan a las industrias, no a las casas, a las industrias. Pues por una simple razón, porque no demandan mucha corriente, por lo tanto, no van a tener ellos problemas en el suministro de energía eléctrica, no se van a quemar los equipos, tanto de la Comisión Federal como de la empresa, y no va a haber problemas de que estemos peleándonos, de que se quemó mi equipo y ahora me lo pagas porque tú me pasaste más corriente que la que tenías que proporcionarme, y ver quién tiene la razón. Esa es una de las razones por la que el factor de potencia se corrige a nivel industria y hay, digamos, como recompensas para que lo hagan. ¿Por qué? Porque hay menos problemas en cuanto a que los equipos se quemen. Si ustedes checan, hay veces que en las casas hay mucha variación del voltaje y eso produce que se quemen los aparatos, y para aventarse un pleito con CFE sí se les gana, porque sí se les gana, pero es desgastante. Y después para que digan, bueno, ahí con calma lo vamos a reponer. Entonces, ese es el otro problema que generalmente decimos para perder tiempo, que lo ideal sería ir a perder el tiempo y verían cómo CFE trabajaría mejor, porque al ver que son muchas demandas, pues ya harían mejor las cosas. Pero como saben que todos hablamos de que para qué pierdo el tiempo, mejor pago los 100 pesos o los 500 pesos, pues por eso es que CFE nunca se mete en problemas, ¿no? Generalmente asustan, pero ya realizando un pleito contra ellos es fácil ganarles porque tiene uno la razón y hay manera de medirlo. Pero por evitar pérdidas de tiempo no lo hacemos. Bueno, eso va a colación de lo que acabo de mencionar, que la parte reactiva, aunque yo no la use, que es el desperdicio que yo les mencioné, lo necesito para que funcionen los equipos eléctricos. Háblese de un motor. Si mi motor, que es una bobina, no me genera el campo electromagnético para darme una fuerza electromotriz y que empiece a girar, pues yo no voy a poder hacer que las aspas corten de la licuadora, que la lavadora lave, que el refrigerador pueda circular el gas en su interior para que enfríe. Toda esa parte útil no se va a poder lograr. Por eso se necesita la parte reactiva de los motores, que es tanto inductiva como capacitiva. Pero esa que me genera, por lo que estamos viendo aquí, que el consumo sea mucho mayor. Por eso hay que tener cuidado. Si el refrigerador es el único que está conectado y se está consumiendo demasiada energía eléctrica, es que su motor ya tiene problemas. Está demandando tanta corriente para funcionar que por eso hay un consumo muy alto en comparación de lo que debería de ser. Esa es una de las situaciones en las cuales pueden evaluar si vale la pena cambiar el refrigerador o mandarlo a reparar nada más. Entonces, son cuestiones que nos llevan a ver el consumo que se tiene en función de el desgaste que se tiene con esta parte. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿De quién sabe que le ha ganado a la CFE? ¿Quién sabe? Yo le gané en un pleito, nada más que ya para pagar dinero, como éramos varios, ya no quisieron cooperar. Y pues yo no iba a pagar lo de todos para que todos se beneficiaran. Entonces lo dejé por muerto. Estaban cobrando un consumo que no tenían que cobrar y se les ganó ante Profeco, y Profeco lo único que hizo fue multarlos. O sea que sí recibieron multas entre 20,000 y 18,000 pesos, hablando de después de 2 años, y se les ganó, pero ya al momento de ir jurídicamente, pues ya había que pagar en abogados, y éramos 60 personas. Imagínate, si yo pagara lo de 60, pues no me iba a salir, ¿verdad? Entonces todo quedó en eso. Por lo menos tuvieron que pagar multas, con eso me conformé. Entonces sí se les gana siempre y cuando tengas la razón, claro está. Como todo, a nadie le vas a ganar si no tienes la razón. Aquí se demostró con papeles y hechos. Entonces, sí se puede. Hay que invertir mucho tiempo. Te repito, fueron 2 años de ir cada mes, por lo menos 1 hora, a estarme peleando ahí. Y ya después, como medio año, esperar a que saliera la resolución. Pero bueno, regresando a esto, ¿dudas o preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos con las que siguen. Tenemos la potencia compleja, que en realidad, ¿por qué hablamos de potencia compleja? Porque eran impedancias. Recuerden que estamos trabajando con impedancias. No necesariamente va a ser potencia
compleja, pero con ese concepto tenemos que empezar. Ahora vamos a calcular la potencia compleja en la rama 3. ¿Cuántos elementos tiene la rama 3? La potencia compleja de la rama 3, primero, ¿conocemos el voltaje? Entonces vamos a usar la magnitud del voltaje 3 elevado al cuadrado sobre el conjugado de la impedancia 3. ¿Cuántos elementos tiene mi impedancia 3? ¿Alguien? En la primera imagen. Tiene 3. No, a ver. Uno nada El más. de La la rama impedancia 3. 3 es No, sí, tiene 1. el de la rama 3. Tiene una resistencia. Por eso le quité como 3 y la dejé como equivalente 1. ¿Y qué es? Una resistencia. ¿Qué elemento es? Una resistencia. Una resistencia. ¿Cuánto tiene de valor? 40. 40. 40. Detalle. Cuando se tiene un número complejo rectangular, si yo tengo 4 más 4i, cuando hablamos de este Z1, el conjugado de Z1 es 4 menos 4i. Únicamente se modifica la parte imaginaria, la parte real siempre queda igual. Por eso es que aunque aquí tenemos el conjugado, como nada más tiene parte real, no le afecta y sigue siendo 40. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Hablar del conjugado de un número rectangular es modificar el valor del imaginario o el signo del imaginario. La parte real siempre se mantiene. Eso es por matemáticas, no lo digo yo. Bueno, ¿cuánto da esta operación, por favor? ¿Cuánto da la potencia compleja? $143.99. Bueno, 144 ya redondeado. Lo dejamos en 144 y en este caso podemos escribir volts-amperes porque se supone que estamos partiendo de la ecuación de la potencia compleja. Pero en realidad, ¿qué obtuvimos de la potencia compleja nada más? ¿Qué parte tenemos? Potencia media. Potencia media. Potencia media. Entonces, decimos que la potencia media de la rama 3 es igual a ¿qué? A 144 watts. ¿Qué no tenemos? Potencia. Potencia reactiva. Potencia reactiva. Quiere decir que no podemos decir el factor de potencia si está en adelanto o en atraso. Recuerden que ese efecto solo lo tenemos cuando tenemos bobinas y capacitores. He hablado mucho. Espero terminar, si no, abro una sesión nada más de 10 minutos para acabar el ejercicio, porque he hecho más comentarios que lo del ejercicio. Está padre, profe. Discúlpeme que ocupe un poco más de su tiempo, pero ahorita me apuro. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el ángulo para este caso? El factor de potencia no tiene ni atraso ni adelanto, porque no tiene parte reactiva, pero sí es igual al coseno de teta 3. Teta 3, ¿cómo lo obtenemos? Como tangente a la menos 1 de quién. ¿Cuánto vale la parte imaginaria de z? 0. 0. ¿Y la parte real? 144. 40. ¿Cuánto da la tangente de 0? 0. 0. ¿Coseno de 0? 1. 1. Quiere decir que esto sería lo ideal. Que yo, cuando haga mi triángulo, ¿qué voy a tener? Este es lo más ideal y lo que todos quisiéramos siempre. Tenemos parte imaginaria, tenemos parte real, y si realmente el coseno o el factor de potencia fuera 1, pues únicamente tenemos que la potencia media, que es la que siempre queremos, que mida el medidor y estaría hasta aquí. Y sería de 144 watts, nada más. Eso es todo. Yo les mencioné que por eso Comisión Federal tiene una restricción de que el factor de potencia nunca sea 1. Cercano a 1, pero no a 1. Porque al aumentar esta parte, y si yo estoy midiendo esto, pues ya no voy a medir a 144, va a ser un poco más. Así fueran 10 watts, pues a lo mejor mido 100, porque esto fuera 20, a lo mejor mido 154 watts, pero ya me están cobrando 10 más.
de lo que se supone si yo estoy aquí nada más. Entonces, esa es la razón de que Comisión Federal no deja que el factor de potencia sea 1. Tiene un valor X que ustedes van a investigar y esa es la tarea para el viernes. Bueno, ¿preguntas o dudas con esta parte? No, profe. No, profe. Bueno, ya me voy a apurar, permítanme. Bueno, lista la imagen. Vamos con el otro, que sería la potencia compleja en la rama 4. Ya les envié la imagen, por eso estoy borrando. La potencia compleja en la rama 4. ¿Cuántos elementos tiene la rama 4? 1. Una Uno. bobina de 20i. Conocemos el voltaje. ¿Y qué es? Recuerden que es el conjugado de la rama 4. ¿Qué es ese elemento? Una bobina de 20i. Una bobina de 20i. Como tengo parte imaginaria, entonces va a ser menos 20 I. I. ¿Sí? Porque la parte imaginaria sí se modifica en el conjugado. Y aquí es 75.89. Tengan cuidado con esa parte. Aquí procuren que se vea bien la parte del conjugado de Z4 para que no tengan problema, porque si no vamos a empezar que si era 20i, ¿por qué escribí menos 20i? Ajá. ¿Y cuánto da la potencia compleja de la rama 4, por favor? 288i. 188. No, 288i. 288. Ah, 288. Gracias. Estos son en el inicio volts amperes porque estoy usando la ecuación de la potencia compleja, pero en realidad, ¿qué tengo nada más ahí? ¿Cómo Potencia se llama la reactiva. parte que tuvimos? Potencia ¿Potencia qué? reactiva. Potencia reactiva de la rama 4 es igual, nada más tenemos ahí potencia reactiva, que sería lo que nos produciría una bobina si estuviera funcionando y su parte real es 0, o sea, una bobina ideal, claro está. Esa sería una bobina ideal, son 281 bars. Y si se dan cuenta, es un consumo muy grande comparado con una parte real que podamos tener, aunque si ustedes se dan cuenta, al ser pequeño este valor aumenta mucho la potencia de consumo. El factor de potencia sí, aquí sí está definido. ¿Cómo es el factor de potencia siempre en una bobina? ¿Atraso o adelanto? Atrás. Atraso. Y va a ser igual al coseno de teta 4. ¿Y teta 4 cómo lo obtenemos? ¿Es igual a quién? ¿A la tangente inversa de quién? La parte imaginaria vale 20. La parte real 0. La tangente inversa de infinito, eso es por definición 1. ¿Es 1? La tangente inversa de infinito ¿sí? ¿Qué es lo que, profe, qué es lo que pone junto al factor de transferencia 4? El signo que es ¿Perdón? como un negativo. Ah, no, esto es factor de potencia de la Factor rama de potencia 4. en atraso. Ok. Bueno, ¿cuánto es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Por aquí queremos el ángulo. Si tienen internet, búscalo en internet para que sea más rápido. Y tienen otro equipo, la tangente inversa de infinito. $90 o pi sobre 2. 90. Y eso me lo pudieron haber dicho nada más por ver el imaginario. Recuerden que cuando tenemos pura parte imaginaria es 90 grados. Pero bueno. 90, coseno de 90. 0. 0. Tenemos un factor de potencia muy malo.
Recuerden que entre más cercano a cero sea, en este caso es cero. ¿Sí? Claro que es una cuestión ideal, porque siempre vamos a tener en una bobina una parte real. Recuerden que es un alambre enrollado, y cuando ese alambre enrollado es muy grande, pues ya me genera una impedancia. Entonces, puede ser que tengamos un pequeño desplazamiento aquí que no se nota, pero idealmente estaría aquí. Aquí tenemos 288 y son bars que se van al consumo de lo que yo tengo directos. Entonces, ese sería si solo tuviéramos una bobina. Vamos con el capacitor. ¿Hasta aquí preguntas o dudas, perdón? No, profesor. ¿No? Yo sí, para el factor de potencia, cuando va en atraso se pone un signo negativo. Y cuando va... Ajá. Y para cuando... ¿Cuándo va qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita lo vamos a ver. No sé qué pasó. ¿Quién estaba preguntando? Ajá. Porque ya no escuché. Potencia compleja. ¿Qué pasó? ¿Ese sonido a qué se debe? ¿A que tengo que accionar yo algo o es de alguien? Era mío, perdón, profe. Potencia compleja. ¿Mandé? Era mío, perdón, profe. Ah, bueno, yo nada más preguntaba. Potencia compleja de la rama 5. Conocemos el voltaje, entonces sería la magnitud del voltaje 5 elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia 5 o la impedancia de la rama 5 por favor? Menos 10. Menos 10, Menos sí. 10. Menos 10, sí. Significa que si hablamos del conjugado, ¿cuánto me va a quedar? 10. 10, sí. Sí, ¿no? Y entonces, ¿cuánto queda esto, por favor? Menos 575. Menos 576. Menos 576. Recuerden que son volts amperes en un inicio porque estamos partiendo de la ecuación de la potencia compleja, pero en realidad, ¿qué parte tenemos nada más de la potencia compleja? Parte imaginaria. Ah, me faltó una I. Eso Sí, se les olvidó decirme. Díganme con la I porque si no, todo eso cuenta, ¿eh? Y entonces decimos que la potencia reactiva de la rama 5 pues, va a ser igual a menos 576I, pero son bars. Bueno. Factor de potencia, más bien, ¿cómo va a ser el factor de potencia? Ya me pueden decir, nos faltó la potencia aparente. La calculamos para la rama 3 y 4, creo que no la calculamos, ¿verdad? Ustedes No, la profesor. calculan, por favor, No. pero va a suceder lo mismo que aquí. La potencia aparente de la rama 5 es igual a ¿qué? A la magnitud de la potencia compleja 5. Como nada más tenemos una parte, ¿cuánto creen que va a quedar? 576 VA. ¿Qué es lo que se estaría consumiendo? Por eso les digo que eso es lo que estaríamos consumiendo de manera real, porque recuerden que es la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria elevado al cuadrado. Si nada más tenemos parte imaginaria, pues ese número elevado al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada, pues nos queda el mismo número, ¿no? Pero ya sin el imaginario y sin el signo menos. Simplemente una magnitud de nuevo. Que eso es lo que les repito, eso es lo que mide. Eso es lo que yo digo, pero yo espero que regresando ahora sí, mi compañero que es de ingeniería eléctrica, podamos comprobar esa parte de que si mide nada más la parte real o mide si mide la potencia real o mide la potencia aparente. Tenemos 576 watts que estaría midiendo
El factor de potencia, ¿cómo es el factor de potencia de la rama 5? Por ser un capacitor, ¿cómo va a ser? 0. En adelanto. No. En adelanto. En adelanto. Y aquí va un signo más. Y sería el coseno. ¿Cuál es el ángulo que tiene el capacitor? 90 grados también, ¿no? Ujú. ¿Y va a ser cuánto? 0. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que me interesa? Que en un capacitor la potencia reactiva siempre ¿cómo es? En un capacitor la potencia reactiva siempre ¿cómo es? En signo Negativa. negativa. Ajá, entonces tengan cuidado con esa parte. ¿Y esta vale? 507 menos 576i y son bars. Pero lo que va a estar midiendo pues, son 576 watts. Ustedes ustedes se lo agregan a la rama 3 y 4, por favor. En la rama 3, como es una resistencia, pues va a quedar los 144 watts, creo que eran. Y en la rama 4, que era una bobina, van a quedar 288, si no me equivoco, VA. Por eso les digo que eso es lo que mide. Y tendríamos este elemento. Entonces, nada más retomando, vamos a trabajar siempre utilizando corrientes y voltajes para calcular las potencias complejas. Y cuando nos pidan las totales, vamos a sacar por cada rama y después las vamos a sumar. A no ser que solo quieran totales y no de ramas, pues entonces sí podemos sacar la impedancia total y después hacer el cálculo. ¿Por qué no se los recomiendo? Porque a veces se acostumbran y ya les mencioné que de manera práctica eso no lo van a poder hacer. Tan solo en su casa díganme si los focos que están en la sala todos están en serio, están en paralelo o están en paralelo con los del baño. Pues eso es completamente, o es muy, no completamente, es muy difícil de determinar porque no hay manera de ver cómo están conectados. Es por ello que es más fácil, y eso ya lo vimos. ¿Dónde ya lo vimos? En los ejercicios de potencia. Si recuerdan, calculé la potencia media total en los de resistencia, perdón, tanto sumándola como haciendo el cálculo a través de la corriente y el voltaje total, y da lo mismo. Entonces, ante esas situaciones, cuando no tenemos manera de determinar mis elementos, si están en serie o en paralelo, o de sacar sus corrientes y voltajes, pero conocemos la potencia de cada equipo, pues lo único que se hace es sumar las potencias que van a estar funcionando en su momento para sacar la potencia total de lo que yo quiera. Entonces, por ello es que es más fácil trabajar de esa forma. Porque de manera no vamos a saber si las 3 máquinas que conectaron quedaron en serie, o 2 en paralelo y una en serie, o X cosa. Entonces, lo que sí sabemos es que la suma de las potencias de manera individual me da la potencia total. Y así es como se trabaja. Bueno, ¿preguntas o dudas? No, profesor. No sé si se movió la imagen. Ahorita la checo. ¿Preguntas o dudas? Ninguna, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, No, pues profe, con esto ninguna. damos por terminado y discúlpenme el que les haya yo robado unos minutos de más, pero es que tuve un contratiempo y por eso empecé la clase tarde. Yo espero que sea primera y última vez y que yo les quite tiempo de más. Bueno, entonces voy a hacer ya los videos, ya los subo, pero ya tienen una idea más general de la potencia compleja. Entonces, repito, ¿preguntas o dudas? No, profe, todo bien. No, profesor. Si no hay ninguna, ya envié la imagen al grupo. Entonces, que tengan un excelente día y nos estamos viendo el día viernes, por favor. ¿El viernes va a ser igual que clase, profe? Gracias, profesor. Hasta luego. Perdón, ¿qué preguntaron? ¿El viernes va a ser igual clase como hoy? Sí. Sí, pero ahí sí empiezo a la 1, ¿eh? Sí, Ese día gracias. sí, hoy tuve un pequeño contratiempo, pero el viernes sí, yo espero que no. Bueno, entonces, si no hay más, que tengan un excelente día y nos estamos viendo hasta el viernes. Igualmente, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profesor. Hasta luego.